Lejos de esas típicas historias que se preocupan principalmente por transmitirle al espectador una sensación más de felicidad o de satisfacción, BoJack Horseman viene a proponer una mirada bastante más cruda y bastante más real de lo que son los problemas y las relaciones humanas. Así es que en esta cuarta temporada esto se ve muy bien reflejado cuando conocemos un poco más las dificultades que tuvo que sortear en su vida la madre de BoJack, y esto nos permite comprender también un poco mejor por qué su relación con su hijo es tan mala. Creo que una de las cualidades más valorables que puede tener un relato es transmitir su mensaje, si es que lo tiene, de forma clara y bien integrada a la historia. En esta temporada, la serie trató una gran cantidad de temas, como lo ridículo que puede ser el mundo de la política, tanto de parte de los candidatos como de los votantes, las relaciones asexuales, el fracking, la moda, la tenencia de armas, el machismo y el feminismo, los realities, la forma de pensar de antes, en fin, una amplia variedad de temas que algunos se trataron más en profundidad y otros más superficialmente, pero no caben dudas de que los aplausos de esta cuarta temporada se los llevó la línea de la madre de BoJack, y para analizar esto bien y en profundidad vamos a tener que entrar en spoilers de la cuarta temporada. Para esta altura de la serie ya sabemos que BoJack odia a su madre porque ella lo maltrata desde que él tiene memoria. Pero nunca habíamos comprendido el porqué y cómo fue que se gestó ese odio hacia su hijo. Pero esta temporada se encarga de explicárnoslo y, más valioso aún, mostrarlo de manera excelente. Todo comienza en el segundo episodio de esta temporada, cuando BoJack va a la casa de verano abandonada de sus abuelos. Vemos cómo la familia de su madre lleva una vida balanceada, pero comienza a desmoronarse tras la muerte de Crackerjack. Esto desestabiliza a la abuela de BoJack y consecuentemente al resto de su familia. La serie utiliza un recurso conocido como tiempo abolido, en el cual dos tiempos conviven en un mismo espacio para crear un paralelismo entre BoJack y su abuela. Joseph, I failed him. Oh, Doc, I let it down. This was bound to happen. That's just show business. That's just war, honey. Así como ella siente que le falló a su hijo, BoJack siente que le falló a Sarah Lynn. La abuela de BoJack, tras la pérdida de su hijo y una lobotomía, le dice a Beatrice que no ame demasiado a nadie para evitar resultar herida emocionalmente. Esta frase quedó marcada en ella, quien siguió su consejo por miedo a terminar igual que su madre. Este es el primer indicio de por qué Beatrice jamás le demostró afecto a su hijo, porque tiene miedo de salir lastimada en el proceso. De la misma manera, BoJack replica un poco esta actitud y tiene acciones que inconscientemente están dirigidas a alejar a la gente que lo quiere, porque tiene miedo de lastimarlos a ellos o de lastimarse a él mismo. You're making your daughter hate you, which is good, because look what happens when people love you. Look at Penny, and Herb, and Sarah Lynn. It's because you made them love you, BoJack. Pero volviendo a la línea del presente, luego de conocer la historia y el dolor que sufre su vecino tras perder a su esposa, BoJack aprende a no aferrarse al pasado y decide seguir adelante. You think I just want to mope around in a shrine to the past, getting off of my own guilt while the rest of my life passes me by? Pathetic much? Es así que, a pesar de haber trabajado varios meses arreglando la casa, manda a tirarla abajo apenas terminan de restaurarla. Se percató de que lo que le interesaba del proceso de restauración era el viaje y no el destino. No quería tener una casa de verano, sino que sentía la necesidad de enmendar el pasado para sentirse mejor y poder dejarlo ir. Sin embargo, cuando BoJack se está yendo y la casa está por ser derribada, podemos ver que la figura de la madre aún sigue ahí, porque, a diferencia de BoJack, ella nunca pudo dejar el pasado totalmente atrás. Pero ya nos adentraremos en eso más adelante. Arreglar los errores del pasado es un tema recurrente en la serie. BoJack está constantemente luchando con su propio temperamento y tratando de hacer las cosas bien, pero no siempre le sale y por eso está regularmente pidiendo disculpas por lo que hace. I really am sorry, and the most important thing is you know how dedicated I am to making things right again. I lied. What? There's no Carla Mercedes-Benz Brown. I have no idea who your mother is. I lied again. My mom's not dead. I lied. I lied about the fudgicle. BoJack descubre, o mejor dicho cree, que tiene una hija llamada Hollyhock. La relación entre ambos va avanzando y BoJack nota que ella comparte algunos de sus rasgos. Incluso en un momento le cuesta creer que alguien se enamore de Hollyhock porque ella se parece a él, lo cual por supuesto habla de la poca autoestima de BoJack. Yes, obviously I have a lot of work to do on myself. Everyone knows that. Pero también sirve para evidenciar su temor a ver reflejado sus errores en su hija, miedo que también tuvo su abuela con Beatrice.
Más adelante en la temporada, Hollyhock tiene una descompensación y Bojack se siente responsable por no haber evitado que eso pasara. Sin embargo, Bojack, que había llevado a su madre a vivir con él, se percata de que ella fue quien la empastilló para hacerla adelgazar. Otro pequeño elemento a destacar es que no es casualidad que la madre de Bojack trate de hacer que Hollyhock baje unos kilos, porque el peso también fue un problema en la infancia de Beatrice. Nuevamente, a pesar de que esté mal el método, el empastillar a su nieta es un intento de Beatrice por evitarle a un familiar sufrir las mismas penas que sufrió ella. Bojack se enfrenta a su madre y la manda nuevamente a un asilo. Para este punto, ya no sabemos si la madre está ignorando a Bojack a propósito o si realmente no lo reconoce por una demencia senil. Pero cuando Bojack está por irse y dejar a su madre abandonada en el asilo, se da cuenta de que este tiempo ella estuvo padeciendo una demencia intermitente, que nos enteramos que le hacía revivir momentos cruciales de su vida. Henrietta, would you help me pack this? I want to bring it to my son. Henrietta, will you help me pack this? I want to bring it to my son. Lo que nos da pie al episodio 11 de esta temporada, donde vemos cómo se fue desarrollando el carácter de Beatrice y cómo fue creciendo la espiral que llevó a descomponer la familia de Bojack. A través de esto, primero vemos que tanto su matrimonio con Butterscotch como el nacimiento de Bojack fueron un producto de un embarazo no deseado y una unión apresurada, lo cual, como sabemos, no suele llevar a buen puerto en este tipo de historias. El nacimiento de Bojack empezó a traer complicaciones a la pareja, no solo económicas porque había que mantenerlo, sino profesionales porque le quitó al padre la posibilidad de dedicarse a escribir y lo obligó a tomar un trabajo que no le gustaba siendo empleado de su suegro. Pero el panorama se sigue ampliando aún más cuando Beatrice se entera que Henrietta, la empleada doméstica, queda embarazada del padre de Bojack. Henrietta quiere tener a la bebé, pero Beatrice, como ve a su yo del pasado reflejado en la situación de Henrietta, la convence de tener a su hija, pero de darla en adopción porque no quiere que la bebé le arruine las oportunidades de su vida. No le permite cometer los mismos errores que ella. Esta acción tiene una correlación con cuando Beatrice era niña y su padre la obligó a deshacerse de sus cosas a causa de su enfermedad. But father, tell them not to burn my things. But darling, they have to. Your sickness has infected everything. Ahora, ella replica la actitud de su padre y considera que el bebé es una enfermedad para Henrietta, un sacrificio que hay que hacer por su propio bien. Wait, I want to hold her. No, he'll get attached. Wait, It all must be destroyed for your own good. I need to hold her. This is for your own good. But not my baby. Yes, especially your baby. De hecho, apenas Henrietta termina de parir a la bebé, Beatrice le impide tocarla para que no se encariñe. Esto lo hace siguiendo los consejos que le dieron su madre, como ya vimos antes, y su padre cuando era niña, quien, tras quemarle a su bebé, le decía que no se deje llevar por sus emociones, poniendo a su madre lobotomizada como ejemplo de lo mal que podría terminar si lo hacía. Como Beatrice tiene una imagen distorsionada de su padre, It belonged to your grandfather, a man who knew what marriage meant. no se sabe si ella replica la actitud de él conscientemente y entendiendo lo que hizo, o si la adoptó sin darse cuenta. Pero de cualquier manera podemos notar que la historia se repite. Del abuelo a Beatrice diciéndole que no cometa los errores de su madre, luego de Beatrice a la criada evitando que cometa los mismos errores que ella, y ahora Bojack se encuentra con esto con Hollyhock, cuando tiene miedo de que ella lo replique a él. La quema de los objetos de Beatrice que ordenó el padre se ve especialmente compactada en el bebé de juguete, que representa las ilusiones de la niña por ser madre. Y si tenemos en cuenta los estándares de aquella época que nos remarcan en esta temporada, donde a las mujeres no se les permitía aspirar a nada más que a ser madres, resulta fácil llegar a la conclusión de que el bebé está relacionado con su identidad. Similar a lo que sucede en Ciudadano Kane, la pérdida del bebé representa la infancia y los sueños que le fueron arrebatados. Alegrino, olvidaste tu osito, el símbolo de tu inocencia perdida. A la vez, Bojack es el deseo que tenía su madre de pequeña por criar un bebé, pero que al concretarlo acabó siendo una desilusión por el contexto en el que se terminó dando y las complicaciones que trajo. Por eso es que, unos episodios atrás, la madre se encariña con un bebé de plástico, porque este le hace tener una regresión a su infancia y, cuando Bojack se lo quita y lo revolea, ella se altera de sobremanera porque lo asocia a cuando su padre hizo lo mismo con su muñeco. Todo esto hace que veamos a Beatrice con otros ojos. Siempre parecía simplemente una mujer odiosa, pero al conocer sus motivos podemos humanizarla, siendo que al final el temperamento de la madre de Bojack fue el resultado de una niña que perdió a su hermano, a su madre, el apego emocional y la posibilidad de tener una infancia normal.
Y hasta acá llega el video de hoy. Por supuesto que esta temporada de BoJack creo que ya es obvio que me pareció muy buena. Realmente creo que de las 4 es la mejor hasta ahora. Está en su punto máximo. No sé si lo va a poder superar porque realmente fue excelente esta temporada. Y la única queja que tengo son cosas muy pequeñas que la verdad ni vale la pena mencionar y menos en este corto tiempo. Así que bueno, como siempre, si quieren más reseñas y análisis, suscríbanse al canal. Cualquier comentario siempre es más que bienvenido, siempre lo estoy leyendo y es un gusto, la verdad. Muchas gracias siempre por la evolución que hacen del canal y nada, la buena onda que le ponen, la verdad que da muchas ganas de seguir. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.